Le conté a la esposa de mi abusador lo que él me hizo, y esa misma noche alguien tocó la puerta de mi casa como si ya supiera exactamente dónde vivo. No fue inmediato. Después de enviarle el mensaje a Mariana, me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a romper el pecho. Había escrito cada detalle con una precisión casi enfermiza: la habitación donde me llevó, el televisor apagado reflejando mi cara paralizada, la cremallera de mi blusa bajando mientras yo decía que no, el olor del carro en ese motel, esa mezcla de perfume barato y encierro. Cuando finalmente presioné enviar, sentí un vacío raro, como si algo dentro de mí se hubiera desprendido. Pensé que me iba a arrepentir, que iba a entrar en pánico, pero no. Por primera vez en años, respiré profundo. Me acosté pensando que, pasara lo que pasara, al menos ya no estaba cargando eso sola. No sé en qué momento me quedé dormida, pero me despertó un golpe seco. Luego otro. Y otro más, insistente, pesado, como si alguien no quisiera que ignorara el sonido. Miré el reloj, 2:43 de la madrugada. Me quedé inmóvil, escuchando. Pensé que tal vez era un vecino, algún borracho equivocado, hasta que escuché mi nombre. No gritado, no susurrado, sino dicho con una calma inquietante, como si la persona al otro lado supiera que yo estaba despierta. Sentí el mismo frío que aquella vez, ese que te recorre el cuerpo cuando algo no está bien pero no sabes exactamente qué es. Me levanté despacio y miré por la mirilla. No había nadie. Volvieron a golpear. Esta vez más suave. Y otra vez dijeron mi nombre. Retrocedí. Mi primer impulso fue llamar a mi esposo, que estaba de viaje por trabajo, pero algo me detuvo. Mi celular vibró en ese mismo instante. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: no debiste escribirle. Sentí como el aire se me quedaba atrapado en la garganta. Mis manos empezaron a temblar igual que aquella vez en el taxi, años atrás. Intenté convencerme de que era coincidencia, de que no podía ser él, de que no tenía forma de saber dónde vivía, pero en el fondo, una parte de mí ya lo sabía. Porque así era él. Siempre parecía tener el control de todo. No respondí. Me quedé en silencio, con la espalda pegada a la pared, mirando la puerta como si en cualquier momento fuera a abrirse sola. Pasaron unos minutos eternos hasta que los golpes se detuvieron. No escuché pasos alejándose. No escuché nada. Solo silencio. Ese silencio pesado que te hace imaginar cosas. Finalmente, me armé de valor y miré otra vez por la mirilla. Nada. El pasillo vacío. Las luces frías encendidas como siempre. Pero había algo diferente. Algo que no estaba antes. Un pequeño objeto apoyado justo frente a mi puerta. Tardé varios minutos en decidir abrir. Cuando lo hice, lo recogí con cuidado, como si pudiera explotar o desaparecer. Era un USB. Negro, viejo, rayado. Exactamente igual al que encontré hace 8 años. Lo sostuve en la mano y sentí un escalofrío recorrerme entera. Mi mente empezó a armar conexiones que no quería aceptar. Cerré la puerta con seguro y me quedé ahí, mirándolo, recordando cada cosa que había intentado olvidar. Mi celular vibró otra vez. Otro mensaje del mismo número. Si ella lo ve, tú también lo verás. No debería haberlo conectado. Lo sé. Después de todo lo que viví, después de todo lo que me costó reconocer lo que pasó, después de años intentando sanar, lo lógico habría sido tirarlo, romperlo, llamar a la policía. Pero hay algo con el miedo, algo que te arrastra, que te obliga a mirar, a confirmar lo peor. Encendí el computador, el USB tenía un solo archivo de vídeo. No tenía nombre. No tenía fecha. Lo abrí. Y lo que vi no era un recuerdo. No era algo antiguo. Era mi sala. Era mi puerta. Era yo, de pie, sosteniendo el USB, grabada desde adentro de mi propia casa. Me quedé mirando la pantalla sin poder parpadear, como si al hacerlo todo fuera a desaparecer o, peor, a avanzar sin mí.
El vídeo seguía corriendo en silencio, mostrándome a mí misma desde ese ángulo imposible, con una precisión que no dejaba espacio para dudas. No era una grabación antigua. No era un montaje. La luz de la lámpara, el reflejo tenue en el piso, incluso el pequeño movimiento de mi mano sosteniendo el USB, todo coincidía con ese mismo instante. Sentí como el estómago se me contraía mientras una idea empezaba a formarse, lenta y horrible. Si eso me estaba grabando ahora, entonces no era solo un recuerdo lo que él quería que reviviera. El vídeo se cortó de golpe y apareció otro archivo automáticamente. Esta vez, la imagen era distinta. Tardé unos segundos en reconocer el lugar, pero cuando lo hice, el aire se me fue por completo. Era esa habitación. La misma. El mismo televisor apagado, la misma esquina de la cama donde me senté intentando pensar cómo salir. La calidad era baja, como si fuera una cámara oculta, y el ángulo estaba ligeramente inclinado hacia la puerta. Me vi entrar. Me vi dudar. Me vi sonreír nerviosa. Y luego, él. Tranquilo. Seguro. Exactamente como lo recordaba. Pero había algo que yo no recordaba. Antes de acercarse a mí, se giró levemente y miró directo hacia la cámara. Como si supiera que alguien estaba viendo. Como si supiera que algún día yo vería eso. Retrocedí de la silla tan rápido que la golpeé contra el suelo. Sentía que me faltaba el aire, que las paredes se cerraban sobre mí. Mi cabeza no podía procesarlo. Eso significaba que había grabado todo. Que no había sido improvisado. Que no solo había planeado lo del socio, lo del trabajo, el motel, sino también esto. Cada segundo. Cada detalle. Mi celular vibró otra vez. Otro mensaje. Te dije que lo planeé todo. Mis manos empezaron a sudar frío. Escribí de vuelta sin pensar, ¿dónde estás? Tardó unos segundos en responder, pero cuando lo hizo, sentí un golpe en el pecho. Más cerca de lo que crees. En ese momento escuché un pequeño clic detrás de mí. No fue fuerte. No fue un golpe. Fue algo mínimo, como el sonido de plástico ajustándose. Me giré lentamente, con el corazón desbocado. Y entonces lo vi. En la esquina superior de la pared, justo donde nunca miro, había una pequeña luz roja encendida. Me quedé paralizada mirando esa pequeña luz roja, tan tenue que cualquiera la habría pasado por alto, pero ahora parecía latir, como si tuviera vida propia. Sentí un escalofrío subir desde la base de la espalda hasta la nuca. Mi mente empezó a correr más rápido que mi cuerpo. ¿Cuánto tiempo llevaba eso ahí? Desde cuando me estaban viendo, ¿qué más había grabado? Di un paso atrás, luego otro, sin dejar de mirar ese punto en la pared, como si al apartar la vista algo fuera a moverse. El celular vibró otra vez en mi mano. No quería mirar, pero lo hice. Sonríe. El aire se me atoró en la garganta. Instintivamente levanté la vista hacia la cámara, y durante un segundo que se sintió eterno, no supe si estaba obedeciendo o desafiando. Mis labios temblaron, pero no salió ninguna expresión. Solo miedo puro. Entonces llegó otro mensaje. Así te ves mejor, cuando no te haces la fuerte. Sentí rabia. Una rabia distinta a la de años atrás, más fría, más clara. Mis manos dejaron de temblar por un momento y sin pensarlo demasiado, agarré una silla y la lancé contra la esquina de la pared. El golpe fue seco. El plástico se quebró y la luz roja desapareció. El silencio que quedó después fue peor. Pesado. Denso. Como si hubiera hecho exactamente lo que él quería. El celular volvió a vibrar. Rompes una, hay más. Mi corazón empezó a latir otra vez con fuerza, pero ahora no era solo miedo. Era algo más oscuro. Lentamente giré la cabeza, recorriendo mi propia casa como si fuera la primera vez que la veía. La lámpara. El marco del espejo. El detector de humo. Cada objeto cotidiano empezó a sentirse ajeno, sospechoso. Y entonces lo entendí, esto no empezó hoy. Corrí hacia el computador otra vez.
Abrí el USB con manos torpes y busqué más archivos. Había varios. Demasiados. Los nombres eran fechas. Fechas recientes. Abrí uno al azar. Era mi habitación. Yo durmiendo. El ángulo, desde arriba. Sentí náuseas. Cerré el vídeo de golpe, pero abrí otro, casi obligada. Esta vez era el baño. El sonido del agua cayendo. Yo frente al espejo, secándome el cabello, completamente ajena a todo. Me llevé la mano a la boca para no gritar. No podía ser. No podía ser real. El celular vibró de nuevo. ¿Ahora entiendes por qué no podías olvidarme? Las lágrimas empezaron a caer sin que me diera cuenta. Pero no eran solo de miedo. Era esa sensación horrible de haber sido invadida, de que todos esos años en los que pensé que estaba reconstruyendo mi vida, en realidad nunca estuve sola. Nunca estuve a salvo. Escribí con rabia, casi clavando los dedos en la pantalla, ¿qué quieres? La respuesta llegó en segundos. Que termines de contarle todo. Fruncí el ceño, confundida. Ya lo hice. 3 puntos. Escribiendo. Todo no. En ese momento, el computador emitió un sonido. Un nuevo archivo apareció en la carpeta del USB. No estaba antes. Lo supe. No estaba. El nombre del archivo era simple. Recuerdo-que-olvidaste, MP4, sentí como el pecho se me apretaba mientras movía el cursor lentamente hacia él. Había algo dentro de mí que no quería abrirlo, pero otra parte, más fuerte, necesitaba saber. Hice clic. La pantalla se puso negra unos segundos, y luego apareció una imagen borrosa, moviéndose, como si la cámara estuviera siendo sostenida por alguien. Se escuchaba mi voz. Pero no era como la recordaba. Estaba suplicando. Y no era en esa habitación. Era en el motel. Pero esta vez, la puerta sí estaba abierta. La imagen temblaba como si la cámara estuviera en manos de alguien que respiraba agitado, pero lo que realmente me congeló fue mi propia voz. No era el silencio inmóvil que recordaba, no era esa versión de mí que se quedó quieta esperando que todo terminara. En el vídeo yo hablaba, insistía, suplicaba que me dejaran salir. Mi tono era desesperado, entrecortado, completamente distinto a lo que mi mente había reconstruido durante años. Sentí un golpe en el pecho, como si algo dentro de mí se rompiera otra vez, pero esta vez no era confusión, era certeza. Yo sí había luchado más de lo que recordaba. Yo sí había dicho que no, muchas veces. La cámara se movió hacia un lado y por un instante apareció él, riéndose, mirando directamente al lente como si ese momento fuera un espectáculo. Pero lo peor vino después. La imagen giró hacia la puerta, y estaba abierta. Abierta todo el tiempo. Nadie la había cerrado completamente. Nadie me había impedido salir físicamente. El encierro no había sido solo de paredes, sino de miedo. Me quedé helada, intentando procesarlo, porque eso significaba que durante años cargué con la idea de que no tenía escapatoria, cuando en realidad, lo que él había hecho era mucho más calculado, hacerme creer que no la tenía. Sentí una mezcla insoportable de rabia y vergüenza que me quemaba por dentro. Mis manos temblaban mientras pausaba el vídeo en ese punto exacto, la puerta entreabierta, como una posibilidad que nunca vi. Mi celular vibró otra vez, como si supiera exactamente en qué segundo estaba. ¿Ves? Siempre pudiste irte. Leí ese mensaje una y otra vez, y algo dentro de mí cambió. No era alivio. No era paz. Era una manipulación más profunda, más cruel. Porque ahora entendía que no solo había planeado lo que me hizo, también había moldeado la forma en la que yo lo recordaría después. Había sembrado la duda, la culpa, el silencio. Había construido una versión en la que yo misma me cuestionaba. Respiré hondo, con dificultad, y abrí la conversación con Mariana. Vi el mensaje que le había enviado horas antes, tan largo, tan detallado, y por primera vez sentí que aún no era suficiente. Mis dedos empezaron a escribir de nuevo, más firmes, más claros,
sin adornos, sin miedo. Pero antes de enviarlo, el computador emitió otro sonido. Un nuevo archivo había aparecido. Esta vez el nombre no era una fecha. Era mi dirección. Completa. Y justo debajo, otro mensaje llegó al celular: ahora que recuerdas, te toca decidir si sales o si te quedas. Me quedé mirando ese archivo con mi dirección escrita completa, como si alguien hubiera tomado mi vida y la hubiera reducido a una etiqueta fría en una pantalla. Sentí como el pulso me golpeaba en las sienes mientras el cursor parpadeaba sobre el nombre del vídeo, esperando. No era curiosidad lo que me movía esta vez, era una sensación mucho más incómoda, como si ya supiera que, al abrirlo, algo iba a cambiar para siempre. Aún así, hice clic. La imagen apareció de inmediato. Era el pasillo de mi edificio. La cámara estaba fija, justo frente a mi puerta. La iluminación era la misma de hace unos minutos, pero en el vídeo no había nadie. Pasaron unos segundos, 10, 15, y entonces la puerta se abrió. Mi puerta. Pero no era yo. Era él. Sentí como todo mi cuerpo se tensaba. No estaba forzando la cerradura, no estaba entrando con violencia. Simplemente abrió, como si tuviera llave. Caminó con calma, con esa seguridad que siempre tenía, y antes de desaparecer dentro del departamento, se detuvo un segundo frente a la cámara. Levantó la mirada. Sonrió apenas. Y levantó la mano, como saludando a alguien o a algo. La pantalla se puso negra. Un golpe seco sonó detrás de mí. No en la puerta esta vez. Dentro del departamento. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar con normalidad. Me giré lentamente, sintiendo como cada músculo se tensaba, como mi cuerpo entraba en ese estado que ya conocía demasiado bien, alerta absoluta. El sonido había venido del pasillo, cerca de la habitación. No era fuerte, pero era real. No era mi mente. Mi celular vibró otra vez. Te dije que estaba cerca. Sentí un impulso inmediato de correr, de salir, de gritar, pero mis piernas no respondían. Era como si algo me mantuviera ahí, atrapada entre el miedo y la necesidad de entender. Otro sonido. Esta vez más claro. Un roce. Como si alguien estuviera pasando la mano por la pared. Di un paso atrás, luego otro, sin dejar de mirar hacia el pasillo oscuro. La luz de la sala no alcanzaba a iluminar completamente ese espacio, dejando sombras que parecían moverse con cada pequeño cambio. Mi respiración se volvió corta, irregular. Y entonces lo escuché. Mi nombre. Esta vez dentro de la casa. No fuerte. No agresivo. Casi suave. Como aquella primera vez. Sentí que el mundo se me venía encima. Mi mente empezó a conectar todo, las cámaras, los vídeos, los años en los que pensé que había seguido con su vida, pero no. Nunca se había ido. Solo había esperado. Esperado a que yo hablara. Esperado a que lo recordara. Esperado a que abriera la puerta. Retrocedí hasta chocar con la mesa, sin apartar la vista del pasillo. Y entonces, desde la oscuridad, algo se movió. Una silueta. Inmóvil al principio, y luego, un paso hacia adelante. Mi celular vibró por última vez en mi mano. Ahora sí, cuéntale el final. No corrí. Y sé que eso suena absurdo, porque cualquiera en mi lugar habría salido gritando, habría abierto la puerta y no habría mirado atrás, pero yo no. Me quedé ahí, clavada al suelo, mirando esa silueta avanzar desde el pasillo oscuro como si mi cuerpo hubiera tomado una decisión que mi mente aún no entendía. Tal vez era el miedo, o tal vez era otra cosa. Algo más profundo. Algo que llevaba años creciendo dentro de mí sin que me diera cuenta. La figura dio otro paso, y la luz tenue de la sala empezó a dibujar su rostro poco a poco. No era una aparición distorsionada, no era una sombra irreconocible. Era él. Exactamente igual a como lo recordaba, como si el tiempo no hubiera pasado. La misma expresión tranquila, la misma seguridad inquietante.
Y eso fue lo que más me rompió por dentro. No parecía alguien que había sido descubierto. Parecía alguien que había estado esperando este momento. Al fin, dijo, con una calma que me heló la sangre. Sentí como algo dentro de mí se quebraba definitivamente, pero no de la forma que esperaba. No fue debilidad. No fue miedo. Fue claridad. Porque en ese instante entendí algo que me había costado años aceptar. Él no solo me había hecho daño, había construido una historia dentro de mí. Una versión en la que yo dudaba, en la que yo me culpaba, en la que yo minimizaba lo que pasó. Y ahora estaba ahí, en mi casa, intentando terminar de escribir ese mismo guión. Retrocedí un paso, respirando con dificultad, pero esta vez no aparté la mirada. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. Él sonrió apenas, inclinando la cabeza, como si la pregunta fuera ingenua. Porque nunca terminaste de entender, respondió. Y cuando alguien no entiende, vuelve. Sentí rabia. Una rabia distinta, más limpia, más firme. Miré alrededor, mi casa, mi espacio, el lugar que durante años creí seguro. Y de repente todo encajó. Las cámaras. El USB. Los vídeos. No era solo control, era narrativa. Él necesitaba que yo viera, que yo reviviera, que yo dudara otra vez. Pero ya no era esa chica de 19 años. Sin decir nada, levanté el celular con manos aún temblorosas, y abrí el chat con Mariana. Él frunció el ceño por primera vez. No vas a hacer eso, dijo, dando un paso más. Pero esta vez fui más rápida. Presioné enviar. No un mensaje. Todos. Los vídeos. Los archivos. Todo. El sonido del envío fue casi insignificante, pero en ese silencio, fue lo más poderoso que había hecho en años. Él se quedó inmóvil. Y por primera vez, su expresión cambió. No fue enojo inmediato. Fue algo más sutil. Como si hubiera perdido el control de algo que creía completamente suyo. No entiendes lo que hiciste, murmuró. Negué con la cabeza, sintiendo como el miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. No, respondí. El que no entiende eres tú. El celular vibró casi al instante. Un mensaje de Mariana. No eres la única. Sentí como el aire volvía a mis pulmones, pero no como alivio, sino como una descarga brutal de realidad. Otro mensaje llegó. Y otro. Capturas. Audios. Historias. Más nombres. Más fechas. Más versiones de lo mismo. Y entonces entendí el verdadero giro de todo. Yo no era la primera. Ni la única. Ni la última, hasta ahora. Él dio un paso atrás, apenas perceptible, pero suficiente para confirmarlo. Todo ese control, toda esa seguridad, empezaba a romperse. Pero no terminó ahí. Porque en ese mismo instante, mi computador emitió un último sonido. Un nuevo archivo apareció. Nadie lo abrió. Nadie lo descargó. Pero estaba ahí. El nombre era distinto a todos los anteriores. No era para ti. Mi corazón se detuvo por un segundo. Lentamente giré la pantalla hacia él. Su expresión cambió por completo. No era miedo. Era reconocimiento. Y eso fue lo peor. Porque significaba que, por primera vez, él tampoco estaba entendiendo lo que pasaba. La luz del departamento parpadeó. Una vez, 2 veces. Y entonces, se apagó. El silencio que siguió no fue normal. Fue profundo. Pesado. Como si alguien más hubiera entrado. Y en medio de esa oscuridad total, antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera moverme siquiera, escuché una voz. Pero no era la suya. Y tampoco era la mía. Era otra. Y dijo, muy cerca de mi oído, ahora empieza de verdad. No encendí la luz de inmediato. Me quedé ahí, en la oscuridad total, sintiendo mi propia respiración rebotar contra las paredes como si ya no fuera mi casa.
La voz que escuché no era imaginaria. No sonaba lejana ni distorsionada, estaba demasiado cerca. Tan cerca que sentí el aire moverse junto a mi oído. Él también lo había escuchado. Lo supe porque dejó de moverse. Porque por primera vez desde que entró, no parecía tener el control. El silencio se volvió insoportable, hasta que una luz tenue apareció por sí sola. No venía de las lámparas ni del pasillo. Venía del computador. La pantalla se encendió sin que nadie la tocara. Ese archivo. No era para ti. Se abrió solo. Mis ojos tardaron en adaptarse, pero cuando lo hicieron, sentí que algo dentro de mí se quebraba de una forma completamente distinta a todo lo anterior. No era un vídeo como los otros. No había fechas. No había escenas conocidas. Era una grabación en tiempo real. Pero no de mi casa. Era otro lugar. Una habitación pequeña, con paredes blancas y una ventana cubierta por una cortina gruesa. La cámara estaba fija, apuntando a una cama. Y sobre esa cama, había alguien sentado. De espaldas. Inmóvil. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando esa persona levantó lentamente la cabeza, y giró. Era Mariana. Tenía los ojos abiertos, pero no estaba mirando a la cámara. Estaba mirando algo fuera de cuadro, como si hubiera alguien más con ella. El celular vibró en mi mano con tanta fuerza que casi lo dejó caer. Un mensaje nuevo. Pero no era de él. Era de ella. ¿Tú también lo estás viendo? Sentí un frío recorrerme el cuerpo entero. Levanté la vista del celular hacia él, y su expresión ya no era la misma. No estaba sonriendo. No estaba tranquilo. Estaba confundido. Eso no, murmuró. Eso no lo hice yo. El vídeo continuaba. Mariana se levantó lentamente de la cama, como si estuviera respondiendo a alguien. Dio un paso. Luego otro. Y entonces, habló. Pero no con su voz. Llegaste tarde, dijo. Sentí como el aire desaparecía a mi alrededor. El computador emitió un pequeño sonido y la imagen se dividió en dos. A la izquierda, Mariana. A la derecha, mi sala. Nosotros. En tiempo real vi mi propia espalda en la pantalla, vi al frente a mí, y detrás de nosotros, en el reflejo oscuro de la ventana, había una tercera silueta. Alta. Inmóvil. Observando. No estaba ahí hace un segundo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré de golpe, pero no había nada. Volví a mirar la pantalla. La silueta seguía ahí. Más cerca. Mi celular vibró otra vez. Otro mensaje de Mariana. Él no es el único. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo lo que creía entender se desmoronó en segundos. Esto ya no era solo él. No era solo lo que me hizo. No era solo control, manipulación, años de silencio. Había algo más. Algo que había estado en todos lados. En los vídeos. En las cámaras. En ese USB. Esperando. El archivo cambió otra vez sin aviso. La pantalla se llenó de nombres. Decenas. Cientos. Todos organizados en una lista. Con fechas. Con ubicaciones. Y al lado de cada uno, una palabra. Despertó. Mi nombre estaba al final. Con la fecha de esa noche. Sentí que no podía respirar. ¿Qué es esto? Susurré, pero no esperaba respuesta. Y aún así, la hubo. Desde detrás de mí. Muy cerca. Tú lo abriste. Esta vez no dudé. No fue como antes. No me quedé inmóvil. Corrí hacia la puerta, abrí con manos torpes, salí al pasillo sin mirar atrás. Mis pasos resonaban demasiado fuerte, como si todo el edificio pudiera escucharme. Bajé las escaleras casi cayéndome, el corazón descontrolado, la mente intentando procesar algo que no tenía lógica.
Cuando salí a la calle, el aire frío me golpeó la cara, pero no me calmó. Porque mi celular vibró otra vez. Un último mensaje. De un número desconocido. Levanté la vista lentamente, y al otro lado de la calle, alguien estaba de pie. Observándome. No se movía. No se escondía. Solo esperaba. Y en ese instante entendí lo peor de todo. Esto no era el final. Ni siquiera era el comienzo. Era una cadena. Y yo, acababa de pasar a ser parte de ella.